Buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Cruzada por la reactivación. Los principales gremios empresariales propusieron fórmulas para impulsar la economía, proteger la producción nacional, incentivos a la inversión extranjera y un nuevo impulso a las exportaciones, entre las fórmulas que plantean. Impacto en las arcas públicas. La pandemia dejará efectos negativos en las finanzas de la nación y de todas las ciudades, municipios y departamentos del país. El secretario de Hacienda de Bogotá nos explicará qué se espera para el caso de la capital del país. Exitoso balance de la ayuda. Más de 120.000 empresas se han beneficiado de los subsidios ofrecidos por el gobierno para que las compañías paguen sus nóminas y ayuden a proteger los empleos. Una funcionaria del Ministerio de Hacienda nos entregará un corte de cuentas sobre este trascendental alivio. Y comenzamos esta emisión con la cruzada por la reactivación económica que iniciaron los 27 gremios empresariales más robustos, más importantes del país, los cuales se unieron para diseñar propuestas y presentarlas al gobierno y al país durante las próximas 2 semanas. Veamos. El creciente desempleo, el cierre masivo de empresas y el desplome de la economía unieron a los 27 gremios empresariales del Consejo Gremial para enfocarse en la reactivación económica. Pero para las pequeñas y medianas empresas se hace necesaria la sustitución de importaciones con producción nacional. Nosotros sugerimos focalizarnos en los que son de industria manufacturera para hacer de manera gradual la sustitución de importaciones de manera inteligente. Para la ANDI es necesario crear las condiciones más atractivas posibles para que inversionistas extranjeros quieran venir y quedarse en Colombia. Definitivamente Colombia podría convertirse en una plataforma de inversión, sobre todo si estamos pensando en las cadenas regionales de valor. El sector de los automotores pide que se proteja la producción nacional de la ráfaga de productos que pueden llegar de países como China. Que los mecanismos de defensa comercial a través del ministerio que han venido funcionando estén alerta para evitar que nos llegue una gran oferta de productos con precios que de pronto no corresponden a la realidad. Según los exportadores y el gremio de plásticos, es necesario que los avances en virtualidad se mantengan y que haya más incentivos financieros para las exportaciones nacionales. Que ya no haya documentos en papel, que todo sea digital. Lo hemos podido hacer en esta coyuntura. Cuando salgamos de esta pandemia, que no volvamos al papel. Créditos de largo plazo que tengan condiciones especiales, obviamente tarifas muy bajas, términos o plazos amplios para el pago de las obligaciones, incluso condonaciones de acuerdo a resultados que se obtengan en materia de exportación o en materia de patentes, en materia de prototipos, nuevos productos que se ponen en el mercado. Todos concuerdan en que las inversiones en tecnología que estaban aplazadas por el gobierno y el sector privado se hagan ahora. Pero no solo los empresarios se han visto afectados por la pandemia y las constantes cuarentenas, también las finanzas de las entidades territoriales que han tenido que asumir gastos que no estaban previstos inicialmente y que seguramente pues también verán una reducción en sus ingresos. Para hablar del caso puntualmente de Bogotá, saludo al doctor Juan Mauricio Ramírez, secretario de Hacienda Distrital. Doctor Ramírez, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo está? Buenas noches, Henry. Muy contento de estar aquí, complacido de compartir con sus oyentes. Doctor secretario, el gobierno nacional en cuanto a su recaudo tributario decía que sí, viene cayendo, viene disminuyendo, pero con el corte de cuentas al mes de junio, esa disminución finalmente no fue tan grave como lo que estaban esperando inicialmente. ¿Cómo se ha comportado el recaudo tributario de la capital del país durante estas épocas de pandemia? Víctor, una de las cosas difíciles de comparar es que nosotros hemos venido aplazando las fechas del pago. Entonces, no es fácil comparar, pero por ejemplo, el predial hasta ahora llevamos más o menos la mitad de toda la meta del año. Y en el impuesto de vehículos llevamos como el 88%. Pero una cosa interesante es que cuando se cumplió la fecha del 10% de pago para el descuento del 10% en el pago de vehículos, resulta que la cantidad de recaudo que tuvimos este año fueron más de 620.000 millones de pesos, mientras que el año pasado habíamos tenido un poco como alrededor de 550.000 millones de pesos. O sea,
hasta ese momento, por lo menos en vehículos, estábamos por encima un poquito de lo que estábamos el año pasado. Sin embargo, sabemos que los recaudos van a caer en particular por el impuesto de industria y comercio. Que es el que tiene efectos o es el que ustedes cobran a las empresas, ¿verdad? Ese es el que se le cobra a las empresas y es que ese es automático, porque por ejemplo, si alguien tiene una casa o un apartamento y paga o una bodega, digamos, entonces pues paga el predial por el valor catastral de ese inmueble. Y ese paga simplemente haya o no haya crisis, digamos. En cambio, las empresas que no pudieron funcionar, por ejemplo, porque estaban restringidas por la cuarentena estricta, digamos, en febrero y en marzo, apenas se bajan los ingresos, también se bajan lo que tiene que pagar en impuestos, automático. O sea, eso es una caída automática. Si no funcionaron un mes, en ese mes no generaron nada de impuestos. Así es como funciona el ICA. Claro, pero muy interesante el dato que nos da sobre el impuesto vehicular, es decir, la gente corrió a aprovechar el descuento en medio de esta crisis. ¿Y qué podría pasar con el impuesto? ¿Cuáles son las fechas para también aprovechar pagos con descuentos para el predial? ¿Y qué creen ustedes que va a pasar con este recaudo especialmente? Exacto, eso es, digamos, hay una fecha bien importante, digamos, ahorita que viene el 24 de julio, porque es la posibilidad para los que tienen vehículos y que no pudieron o se les pasó la fecha del descuento del 10%, es el momento para poder pagar de una completo o para pagar en 4 cuotas. Eso no existía. Ahora existe, pues para ayudarle a la gente a vivir, digamos, esta pandemia de mejor forma. También es el 24 de julio la fecha para que las empresas, los dueños de predios no residenciales, puedan pagar su impuesto predial por cuotas. Entonces ese 24 de julio es bien importante. La otra fecha importante es el 14 de agosto, porque ese día es el 10%, es la posibilidad de pagar con el 10% de descuento el predial, bien sea residencial o bien sea no residencial. Ese día vamos a saber realmente, y es el mejor termómetro que vamos a ver, de qué tanto se ha golpeado esta ciudad por la crisis. Claro, porque eso va directamente relacionado con los ingresos de los hogares colombianos y los hogares de la capital de la República. Eso por el lado de los buena paga, pero ¿la morosidad ha crecido muchísimo o qué cifras tienen ustedes? Bueno, nosotros lo que creemos es, como le decía, más que la morosidad, y además, esa es otra cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos un salvavidas, lanzamos un salvavidas para morosos. Hay gente que ya venía con morosidad, que no habían pagado deudas del 2019, multas, impuestos en el 2019, 2018, etcétera. Abrimos la posibilidad de que más de 1 millón de personas que tienen deudas en mora con Bogotá puedan, digamos, hacer sus pagos sin sanciones y sin intereses. Y eso lo hicimos adoptando un decreto del Gobierno Nacional, que es el 678, y que dice que, por ejemplo, aquellos que tienen deudas morosas, si pagan el 31 de octubre de 2020, pueden pagar solo el 80% del capital, el 20% no se lo cobramos, y no tienen que pagar intereses, no tienen que pagar sanciones. Hasta el 31 de diciembre pueden pagar el 10% del capital, se les perdona, sin intereses y sin sanciones, e incluso los morosos que vienen de atrás, si no pueden pagar este año, porque no tienen los recursos por la crisis, tienen hasta el 31 de mayo del próximo año para pagar, ahí sí, toda la deuda, pero sin intereses y sin sanciones. Eso es importante que los televidentes lo sepan. Claro, es muy importante. En el ámbito nacional, es decir, las finanzas del gobierno nacional para atender la emergencia, se está mirando de dónde saldrá toda esa plata. Entonces viene endeudamiento, en fin, creo que la capital del país también se está endeudando y se endeudará más. Pero en el gobierno se está planteando también la posibilidad de vender partes o activos estratégicos de la nación. ¿Ustedes han pensado en eso? Hay empresas muy importantes como la ETB, Grupo Energía de Bogotá, donde el distrito tiene participaciones, o de pronto mirar si temporalmente se pueden tomar recursos de proyectos importantes como el metro de Bogotá para atender la crisis económica de la capital? Pues, Víctor, el gran reto es el siguiente. Nosotros este año, nuestro cálculo es que vamos a disminuir los recaudos más o menos en 1 billón de pesos.
puede estar entre 1 o 1.3 billones, depende de qué tan golpeados esté la actividad económica en Bogotá. Pero la forma de responder a eso, que de hecho, digamos, si uno proyecta eso para los próximos 4 años, que es el plan de desarrollo de esta administración, esa pérdida son al final en total como 4 billones de pesos. Es decir, ahorita ya sabemos que vamos a tener 4 billones de pesos menos que lo que teníamos antes de que se presentara la emergencia COVID-19. Pero ¿cómo vamos a responder? Usted habla de las empresas. En realidad queremos es fortalecer las empresas. Queremos hacer que la ETB se vuelva una central digamos, de manejo de la información estratégica. Por eso hay una agencia distrital de datos, está en el plan de desarrollo. Entonces no es por ese lado. Lo que queremos hacer y lo que vamos a hacer, y ya estamos haciéndolo, es salir al mercado a tomar deuda de inversionistas, por bonos, por multilaterales. Bogotá tiene unas finanzas muy buenas, afortunadamente gracias a todo el buen manejo que ha tenido por mucho tiempo, y entonces tenemos muy buenos niveles de endeudamiento. Por ejemplo, si usted compara, la nación tiene 50% de deuda como proporción del PIB. En Bogotá no es más del 2,5%, 2.5% como proporción del PIB. Entonces vamos a ir a endeudarnos para defender y para mantener como está el proyecto Metro, las troncales de Transmilenio que vienen, todos los grandes proyectos de infraestructura, entre otras cosas, porque esos son el eje de la reactivación. Todos esos proyectos son los que nos van a permitir que Bogotá vuelva otra vez a generar los empleos y la actividad económica que había tenido antes. Pues doctor Ramírez, muchas gracias por contarnos cómo se prepara financieramente y cómo está haciendo Bogotá para, desde el punto de vista de las finanzas, enfrentar esta situación. Que tenga una feliz noche. Muchas gracias por haber estado acá. Muchas gracias, Víctor. Hablando entonces de todos estos inconvenientes generados por la pandemia. Y a partir de hoy, los mandatarios locales del país pueden solicitar ante el gobierno nacional la posibilidad de iniciar pilotos de operaciones de transporte público terrestre intermunicipal. En el siguiente informe les contamos las condiciones que deben cumplirse. Para poder iniciar los pilotos de transporte público intermunicipal, mandatarios locales y empresas deberán tener en cuenta varias normas para poder iniciar este proceso. Esa activación gradual se daría cuando 2 municipios o más se pongan de acuerdo desde el punto de origen al punto de destino de las diferentes rutas entre los municipios. El Ministerio del Interior será el encargado de otorgar estos permisos, previa evaluación al cumplimiento de las normas y a la situación de la pandemia en el país. El transporte deberá tener en cuenta las condiciones de bioseguridad del protocolo expedido por el Ministerio de Salud en la resolución 677, donde se indican cuáles son las condiciones que debemos tener todos en cuenta para podernos movilizar. ADIT, la Asociación para el Desarrollo Integral del Transporte Terrestre Intermunicipal, manifestó que esta posibilidad abierta por el Ministerio de Transporte no cambia en nada el tratamiento que desde el Gobierno Nacional se le viene dando a la situación. Hemos reiterado que tanto empresas de servicio de transporte terrestre intermunicipal como terminales de transporte ya estamos preparados con todos los protocolos de bioseguridad para iniciar operaciones en el territorio nacional. Sin embargo, no se han dado una óptima coordinación entre el gobierno y los alcaldes y gobernadores para autorizar el inicio de una verdadera reapertura gradual. Enfatizan desde el Gobierno Nacional que la operación solo se llevará a cabo en las rutas que operaban desde antes de la pandemia y que no se deberán crear nuevas conexiones intermunicipales por el momento. Y a propósito de empresas afectadas por la crisis, una de las principales ayudas del gobierno ha sido la del subsidio a la nómina que busca proteger los empleos en el país. Para ver el balance hasta el momento de este programa, saludo, que es un programa histórico además, a la doctora Ana María Cadena Ruiz, directora de Estrategia de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales del Ministerio de Hacienda. Doctora Cadena, buenas noches, bienvenida a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Víctor, muchas gracias. Muy bien, ¿cómo están? Muy bien, doctora Cadena, corte de cuentas, ¿cuántos giros se han hecho? ¿Cuántas empresas han recibido este subsidio a la nómina hasta el momento? Bueno, Víctor, estamos muy contentos con el proceso. A la fecha tenemos más de 124.000 empresas o personas naturales que han recibido el beneficio, pero más importante aún, casi 3 millones de empleos protegidos. Entonces, durante estos 2 meses que ya lleva el programa, vemos, pues, digamos que la acogida ha sido buena y eso nos ha permitido girar alrededor de 1.7 billones de pesos. Más o menos estamos girando alrededor de 850.000 pesos en cada giro, en cada ciclo del programa.
850.000 millones de pesos en cada mes, pero en algún momento, cuando fue lanzado el programa, doctora Cadena, se habló que mensualmente se girarían a las empresas en este programa únicamente aproximadamente 2 billones de pesos. ¿Por qué se están girando menos recursos? ¿Cuál es la razón? Sí, digamos que el gobierno nacional tuvo una disposición de recursos de ese orden que ustedes mencionan. Lo que vemos es que realmente las empresas que se están postulando más o menos son alrededor de 100.000 empresas cada vez, cada ciclo del programa, y realmente el potencial que teníamos no necesariamente es el que se está dando en este momento. Creemos que pueden estar sucediendo varias cosas. En algunos otros análisis que hacíamos veíamos que incluso desde marzo las empresas empezaron a tomar decisiones de suspender o retirar a algunos empleados, y eso puede estar haciendo que no todas apliquen como el gobierno tenía previsto. Muchas, digamos, están recibiendo este beneficio, 351.000 pesos por cada empleado beneficiado, pero probablemente hay algunos casos donde la situación de la empresa es tal que ese proceso pues no necesariamente le permite salir a flote, pero digamos que no es menor el tema de tener 3 millones de empleos protegidos en estos 2 meses. Entiendo. Entonces, si bien estoy haciendo las cuentas, ustedes han hecho 2 giros. ¿Cuántos faltarían? Faltan 2 más. En este momento ya nuestro tercer ciclo, ya recibimos, pues digamos, las entidades financieras recibieron las postulaciones de los diferentes empresarios que quisieron postularse a este tercer ciclo. Recordemos además que este tercer ciclo no solo se está otorgando el beneficio del subsidio a la nómina, sino el auxilio para el pago de la prima. Entonces ya hasta el día 21 las entidades financieras recibieron las postulaciones y ahora nos las están haciendo llegar a nosotros en la UGPP. Ya hemos recibido más de 100.000 postulaciones, con la buena noticia que más del 90% de esas postulaciones son empresas que también se están postulando al beneficio de la prima. Es decir que en este pago, en este tercer giro, a las empresas les va a llegar el pedacito correspondiente al subsidio de la nómina y el pedacito correspondiente a la ayuda para pagar la prima. Así es, Víctor. En este ciclo tenemos los 2 programas activos, entonces son los 351.000 pesos correspondientes al tema de la nómina y 220.000 asociados al apoyo al pago de la prima de servicios. Pues esto es liquidez para las compañías. Una última pregunta, el cuarto giro para las empresas interesadas para aplicar, ¿desde qué fechas deben presentar la documentación? El cuarto giro, nosotros terminamos de responder este tercer ciclo el 3 de agosto y más o menos una semana después se abre el cuarto ciclo del programa. Entiendo. Pues doctora Cadena, muchas gracias por este balance aquí en Signo Pesos y esperamos que le siga yendo bien con esos giros a las empresas que tanto están necesitando oxígeno financiero por estos días. Una feliz noche. Bueno, lo mismo. Hablando entonces de este importante programa con el Ministerio de Hacienda. Llega la hora de la movida empresarial. Juan Fernández, buenas noches. ¿Cuál es el negocio de hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar sobre un negocio surgido durante la pandemia y que ha representado una buena oportunidad. Y el caso es sobre un emprendimiento que se llama todoscomemos.com. Y mire lo interesante, han desarrollado una plataforma donde las personas pueden comprar productos preelaborados, congelados, desde ajiaco, pasando por empanadas, pizzas y panes, que duran entre 15 y 45 días y diseñados por sus aliados para cocinar en las casas fácilmente. De paso, la compañía dona el 7% de sus ventas a poblaciones vulnerables que priorizan con fundaciones y bancos de alimentos. Interesante, Juan. ¿Quién está detrás de este emprendimiento? Víctor, es un emprendimiento joven y de jóvenes, entre ellos Andrés Méndez, Mateo Cárdenas y Andrés Suárez, que ya habían intentado 7 empresas, de las que además de Todos Comemos sobreviven 2. En la U, que es una plataforma que ofrece servicios que van desde tutorías hasta papelería, y Delirato, eso es una cadena de 8 puntos de restaurantes de platos bien elaborados a bajo costo, de los que deben vender unos 12.000 al mes antes, por supuesto, de la pandemia. Todos Comemos se lanzó en abril pasado en Bogotá, un mes después montaron una operación en Ciudad de México y el mes pasado fueron aceptados por Y Combinator, la aceleradora de empresas más importante del mundo, que invirtió $150.000 en la compañía.
con la única empresa que lo han hecho este año, ha sido con ellos, y hoy pues se crecen a niveles del 200% por mes y promete ser el primer marketplace de comida preelaborada de América Latina. Juan, ¿y cómo se mueve en términos generales ese negocio de los congelados? Pues fíjese que el de los congelados es un negocio con el futuro, y para dimensionarlo, mire este dato. En América Latina el promedio de hogares que compran productos congelados es del 40%, mientras que en Colombia solo llega al 19%. Ese es el potencial que ven no solo los fundadores de Todos Comemos, sino empresas de otros tamaños. Mire, otro caso, por ejemplo, de las empanadas con típicas colombianas, que después de vender más de 20.000 empanadas diarias, hoy no vende más de 5.000. Por eso ahora su estrategia ha girado a productos congelados. Lo mismo evalúan otras compañías de comidas rápidas que ven en los congelados pues una opción. Y esta pues es, Víctor, la movida de hoy sobre alimentos congelados y emprendimientos que han visto en ellos un negocio rentable. Juan, gracias, buenas noches, nos vemos mañana. Mañana nos vemos, Víctor, con seguridad. Regresamos con la cifra económica del día. Es la siguiente: 6,9% o menos 6,9%, como usted lo quiera mirar, porque corresponde a la contracción que tendría la economía colombiana durante este año. Los cálculos son de la firma calificadora de riesgo Fitch Ratings. La misma compañía había hecho un pronóstico anterior que indicaba una caída de 4,5% en el PIB colombiano para este año. Así las cosas, el panorama que ve esta firma se ve cada vez más desalentador. Además, hace advertencias para que Colombia no pierda su calificación crediticia. Y un proyecto de ley que discutirá desde ahora el Congreso busca regular la contratación de los trabajadores en las plataformas tecnológicas que prestan servicios como Rappi, Uber, Didi y muchas otras. La norma reglamentaría la naturaleza de los contratos laborales, el pago de seguridad social y los derechos y deberes de las partes. Veamos. Hola, en esta pandemia los domiciliarios, las personas que trabajan con plataformas tecnológicas como los rapitenderos o los conductores de Uber han sido verdaderos héroes. Gracias a su trabajo, muchos de ustedes han podido quedarse en sus casas y preservarse, cuidarse de esta terrible enfermedad. ¿Sabían ustedes que muchos de estos jóvenes no tienen cobertura de seguridad social, de salud o de pensiones o de riesgos laborales? Y que cuando la tienen, esa cobertura, les toca a ellos sufragar eso de su propio bolsillo. Mientras tanto, las plataformas han ganado mucho dinero gracias al trabajo de estas personas. Han operado como rentistas del trabajo de estos jóvenes. Yo llevo 5 años presentando un proyecto de ley, batallando contra el lobby de estas plataformas, que es muy, muy poderoso y de mucho dinero, para que cubran solidariamente la mitad de la salud y la mitad de las pensiones de esos jóvenes y al mismo tiempo se solidaricen con el régimen de seguridad social colombiano. En esta ocasión fusionamos mi proyecto con el del expresidente Álvaro Uribe Vélez y estoy convencido que esta vez sí lo vamos a lograr. Solidaridad con los trabajadores para una sociedad más equilibrada, más equitativa y mucho más justa. Ayúdenos con su opinión y ayúdenos a sacar adelante esta importante iniciativa. Y estos son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Veamos qué sucedió con el dólar, muy importante para los colombianos. La tasa representativa del mercado que regirá mañana es de 3.660 pesos con 15 centavos, porque el dólar volvió a despertar, subió 32 pesos con 87 centavos. El petróleo de referencia Brent, referencia para Colombia, cayó 2,14%, se ubicó en $43 con 34 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.033.000 pesos por carga, 2 jornadas consecutivas por encima del millón de pesos. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia tuvo una valorización, tuvo un incremento 1,13%. La acción que más subió fue la de Mineros, con una ganancia de 6,94%, en línea con los históricos precios que está alcanzando el oro en los mercados internacionales. Y la acción que más cayó fue la de Corfi colombiana, que tuvo un retroceso pequeño de 0,76%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Los viajes en taxi a los hospitales de los centros de salud aumentaron un 56% en Bogotá y un 51% en Medellín. Esto durante los primeros 3 meses de la pandemia en Colombia. El reporte es de la compañía Didi, que analizó miles de viajes para encontrar patrones de movilidad.
Y así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.